Ok, compañeros, me habían estado pidiendo un resumen o un repaso, mejor dicho, de lo que hemos visto acerca de la función polinomial. Para dicho resumen lo haré de manera gráfica. Entonces, estoy utilizando una aplicación de GeoGebra. GeoGebra nació como un software para hacer gráficas o para hacer figuras. Antes se vendía pues en disco y demás, ya en tiempos que no les tocaron, y ahora vive en internet. En ese programa muchas personas hacen aplicaciones como la que están viendo en pantalla, que sirve para revisar parámetros o en este caso para que hagamos nuestro resumen gráfico. Les voy a dejar el enlace a esta aplicación y a la página de GeoGebra donde van a encontrar muchas aplicaciones. Nos va a ayudar para hacer gráficas de tarea o de cualquier otro ejercicio. Y bueno, ya les pediré que anexen en alguna de sus diferentes tareas o ejercicios o por qué no en algún examen. Pues bien, vamos a comenzar. Hemos visto hasta el momento en este tercer parcial la función polinomial principalmente. Acuérdate que se llama función polinomial porque es un polinomio de grado el que sea. Nosotros hasta ahora solamente hemos visto grado 0, grado 1 y grado 2. Grado 0 cuando la función es constante, como te podrás fijar en esta parte. Aquí donde está el botón rojo lo aprieto y lo apago. Lo apago y lo enciendo, mejor dicho. Aquí lo que vas a notar es que dice f de x igual a pues 0x cuarta, 0x cúbica más 0x cuadrada más 0x. Es decir, esos parámetros usualmente no los ponemos porque están multiplicados por 0. Y el único parámetro que está visible es el de 1.05, es decir, esta línea roja horizontal es una función de grado 0. ¿Por qué? Porque no tiene x, o como se los expliqué en alguna clase, es que x está elevada a la 0, y como x está elevado a la 0, es un 1. Entonces están multiplicando este número, este parámetro e, por 1, es decir, por sí mismo. Entonces por eso es que pues decimos que o bien no tiene parámetro o que la x está elevada a la 0. Entonces el grado es 0. Bien, como podrás notar, cuando yo aumento el valor del parámetro e, sube la línea horizontal roja. Si yo bajo el valor del parámetro e, baja la línea roja. Y si notas del lado de la función, también notarás cómo va cambiando o va apareciendo dicho término. Cuando e lo igualamos a 0, que puede llegar a pasar, desaparece porque pues sumar 0 es sumar nada, y las computadoras o normalmente todos nosotros no solemos colocarlo, pero existe, ¿ok? Ahí hay un más 0, debería de existir un más 0, como existe un más 1.95 o 2.05, o bien de los negativos, menos 1.8. Entonces, la función de grado 0 es una función constante, que quiere decir que no importa qué valores de x tengas, por ejemplo aquí dice menos 10, menos 8, menos 6, siempre la función va a tener un valor que no cambia. ¿Qué quiere decir que no cambie? Bueno, pues si yo ahora lo subo hasta el 2.8, quiere decir que para cuando el valor independiente vale 0, la función vale 2.8. Cuando el valor independiente vale 2, la función vale 2.8. Cuando el valor independiente, vale 4, la función sigue valiendo 2.8. Entonces, por eso es una función constante. ¿De acuerdo? Entonces, el parámetro e lo que está haciendo es líneas horizontales y variar la altura, por así decirlo, de la función. Ahora pasemos a la función lineal o la función de primer grado. Esto es el parámetro d. Cuando yo varío d, ve cómo se inclina la línea horizontal. Ya no es horizontal, ¿verdad? Ya es una línea inclinada. Entonces, este parámetro d lo que me indica es la pendiente de la línea recta.
Cuando la pendiente es positiva, la recta sube, entre comillas, y cuando la pendiente es negativa, pues esta pendiente baja. Como te darás cuenta, aquí solamente dice que la función de x es lo mismo que menos 1.65x. Ese menos 1.65 representa a la pendiente. ¿Qué pasa si yo combino las pendientes? Es decir, tengo una pendiente de 1.5, ahí está, y ahora voy a agregar el parámetro e, es decir, lo voy a quitar del 0. Pues bueno, date cuenta cómo el origen, aquí la función pasa por el origen, es decir, cuando x vale 0, la función vale 0, pero al momento de que yo aumente o disminuya el parámetro e, en este caso lo estoy aumentando, lo que aumenta es el valor, ¿sí? El valor de dónde está pasando la x, o la función, mejor dicho, la función de x cuando x vale 0. En este caso, si yo pongo e igual a 4, pues cuando x vale 0, la función debe de pasar por el 4. Si yo lo muevo a los valores negativos, pues esta parte va a disminuir. Entonces, lo importante es aquí, si yo quiero igualar el valor, en este caso a 0, voy a aumentar la pendiente para que esto sea más fácil. Aquí la pendiente vale 2. Entonces cuando yo ponga aquí un 4, aquí está menos 4, casi, ahí está, menos 4, pues bueno, ya tenemos que en menos 4 la función pues pasa ya por el 2 cuando vale 0. Recuerda que esto ya lo estuvimos jugando, recuerda revisar tus apuntes. Lo que quiero que yo notes es cómo el factor e nos mueve la altura de las funciones, por así decirlo, y nos determina si van a pasar o no por el origen. Entonces regreso esto al parámetro 0, le pongo e igual a 0, que ya la tenía, pongo d igual a 0, pendiente 0, y ahora muevo el parámetro c. El parámetro c está asociado a la x cuadrada. Entonces cuando yo haga o lo cambie de 0, lo que voy a obtener van a ser parábolas. Entonces ahí tenemos una bonita parábola de cuando c vale 0.85. Si te das cuenta, entre más aumento el valor de c, más angosta se hace la parábola. Y conforme lo voy disminuyendo, se vuelve más ancha. También quiero que notes que cuando c tiene un valor positivo o mayor que 0, date cuenta cómo la parábola abre hacia arriba y lo que tenemos es un punto mínimo. Mientras que cuando yo pongo la c en negativo, la parábola abre hacia abajo y lo que vamos a tener en el vértice es un punto máximo. Entonces ahí tenemos una parábola negativa. ¿Qué va a pasar si yo aumento e? Pues el vértice va a aumentar de lugar. Date cuenta cómo ya levantamos el vértice. Ya lo llevamos arriba del 4. Y ahora, ¿qué va a pasar si yo aquí ya tengo una función donde tengo c, el parámetro c distinto de 0 y el parámetro e distinto de 0? Ahora voy a volver e en 0 y voy a variar el parámetro d. Entonces ya lo llevé al 0, que solo cambia la altura del vértice. Y cuando yo cambio d, date cuenta cómo lo voy moviendo en una recta. Si yo solo me fijara en el vértice, por favor solo fíjate en el vértice. Date cuenta cómo cuando yo aumento el parámetro d, cambia hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, se mueve como si estuviera cambiando la pendiente. Cuando yo lo vuelvo negativo, mira, ¿ya viste? ¿Recuerdas cómo en la línea recta cambiaba la pendiente? Digamos que aquí va hacia abajo. Pues aquí pasa lo mismo.
Aquí digamos, si yo pudiera aquí trazar una pendiente, otra gráfica, agregar una función adicional, y vamos a ver si lo puedo hacer. Entonces creo que no lo puedo hacer, creo que no puedo agregar una función adicional. Voy a intentarlo. No, parece que no. Bueno, ni modo, pero sería bueno que vieras cómo al yo variar el parámetro D, lo que hago es cambiar el vértice de acuerdo a la pendiente. Entonces la va a desplazar a la izquierda o a la derecha, pero de acuerdo a la pendiente. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio el parámetro E? Lo muevo de 0, es decir, voy a elevar o voy a bajar la función. Y eso es lo que estamos haciendo jugando con los parámetros. Entonces, hasta aquí es donde hemos visto el curso, hasta la función de segundo grado. Entonces, recapitulando, voy a llevar esto a 0, también el parámetro D lo voy a llevar a 0. Ya es una función de segundo grado cuando el parámetro C o el parámetro asociado a la x cuadrada es distinto de 0. Vamos a tener parábolas. Entre más aumente el valor de C, o en este caso entre más disminuya en los negativos, se hace más angosta hacia abajo. Si lo empiezo a aumentar de manera positiva, se va haciendo más angosta, pero abre hacia arriba. Entonces ya con eso tenemos una función de segundo grado. Yo puedo variar la función de segundo grado con el parámetro E. Lo que va a hacer es subir o bajar el vértice, ¿de acuerdo? Y si yo cambio el parámetro D, lo que va a hacer, bueno, ahorita lo que estoy moviendo es el E, lo quiero regresar al origen, ahí está. Y si yo empiezo a mover el parámetro D, lo voy a mover hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo sea la línea la línea simple, de acuerdo a la pendiente. Iba a decir línea horizontal, pero línea horizontal, acuérdate que se refiere a la función de grado 0. Entonces, ¿por qué aquí lo hace diferente con la que es positiva? Porque es, digamos, la inversa o es la opuesta. Entonces, date cuenta que cuando aquí la pendiente es negativa, cambia respecto a estos valores negativos. Cuando aquí la pendiente es positiva, cambia respecto a este lado en los valores positivos. ¿Qué pasa si jugamos con todos los parámetros de la función de segundo grado? Pues yo elevo el vértice y muevo hacia la izquierda o hacia la derecha y cambio también su altura porque se ajusta a la pendiente con el parámetro D. Entonces, esto es jugar, digamos, con las funciones. Aquí quiero que te des cuenta que, pues bueno, si yo quisiera igualar a 0 esta función, no existiría porque no toca en ningún punto o cuando no toca como tal la línea horizontal o la línea del eje X. Entonces aquí no existen ceros, es decir, la solución de la ecuación de segundo grado me daría una raíz negativa. ¿Qué tengo que hacer para que haya ceros, para que haya vértices? Bajar esto, bajarlo, y ya aquí me está indicando los dos vértices, que son las dos soluciones de acuerdo a la ecuación de segundo grado. Entonces vamos a pasar ahora a jugar con la función de tercer grado. Déjame regresar estos valores a 0. Entonces ya aquí ya me pasé. Y bueno, hasta aquí digamos es el repaso de hasta la función de segundo grado. Lo que sigue es hacer la función de tercer y cuarto grado, que tú te fijes cómo son sus gráficas. Entonces termino de ajustar esto
y vamos a pasar a la función ahora sí de tercer grado.